A 2000 metros bajo la superficie del océano, las reglas de nuestro mundo dejan de existir. No hay luz solar, no hay cambios de estación y el agua alcanza densidades extremas. Aquí reina una oscuridad perpetua y una presión aplastante, cientos de veces mayor que en la atmósfera terrestre, capaz de colapsar cualquier estructura biológica hueca en una fracción de segundo. En este vacío abisal domina un silencio geológico casi absoluto, un letargo que parece inquebrantable. Sin embargo, de repente, esa inmensa quietud se fractura. La interrupción no ocurre con un rugido caótico, sino con un chasquido rítmico, metálico y profundamente penetrante. Es un pulso acústico que viaja a través del agua helada con una precisión matemática. Se trata del sonido biológico más potente del planeta Tierra, una onda de choque direccional tan masiva que no solo viaja kilómetros a través de la densa masa oceánica, sino que posee la energía física necesaria para escanear un entorno tridimensional extremadamente complejo, donde los fotones no pueden llegar. Es el sistema de ecolocalización del depredador dentado más grande del mundo. En esta frontera alienígena, el sonido deja de ser una simple onda mecánica para convertirse en el árbitro absoluto de la vida y la muerte. Hoy exploraremos por qué el abismo le teme a los cachalotes. Antes de iniciar nuestro descenso vertical hacia las profundidades, te invitamos a dejar un me gusta y suscribirte al canal. Además, nos gustaría saber quiénes nos acompañan en esta inmersión. Deja un comentario contándonos desde qué lugar del mundo y en qué momento exacto del día estás viendo este documental. Para entender el dominio absoluto del cachalote sobre las profundidades, debemos analizar su anatomía no como la de un mamífero animal convencional, sino como una máquina acústica de precisión militar. La cabeza de un macho adulto representa hasta 1/3 de su masa corporal y de su longitud total. Sin embargo, este volumen gigantesco no alberga un cerebro masivo en su totalidad. En su lugar, el cráneo ha evolucionado a lo largo de millones de años para convertirse en el generador de sonido direccional más sofisticado de la biosfera terrestre. Al observar el cráneo desprovisto de tejido, notamos una característica desconcertante: una profunda asimetría. En la biología evolutiva de los vertebrados, la simetría bilateral es una regla casi inquebrantable. Pero la necesidad de manipular ondas sonoras a presiones extremas obligó a la arquitectura craneal del cachalote a deformarse, creando una especie de anfiteatro óseo parabólico. Pero la verdadera ingeniería biomecánica ocurre en los tejidos blandos. En la parte más anterior de la cabeza, cerca del orificio respiratorio, se encuentra una estructura valvular compleja conocida como los labios fónicos, históricamente denominados hocico de mono. A diferencia de los seres humanos que utilizan vibraciones de las cuerdas vocales, el cachalote genera su característico chasquido o clic, forzando el paso de aire a alta presión a través de estos labios fónicos, haciéndolos chocar violentamente entre sí. Este proceso es completamente neumático e interno. A 2000 metros de profundidad, exhalar aire para producir ruido sería un error evolutivo fatal, ya que el gas vital es un recurso estrictamente limitado. Por lo tanto, el cachalote recicla el aire, pasándolo de las fosas nasales derechas a las izquierdas, en un circuito cerrado de presurización continua. Pero el problema no se detiene en la simple generación del golpe de sonido. Un chasquido aislado en la inmensidad del abismo se disiparía rápidamente sin mayor impacto. Aquí entra en juego el órgano del spermaceti, un inmenso cilindro biológico que puede contener hasta 2000 litros de una cera líquida especializada. Cuando los labios fónicos colisionan,
El sonido no viaja directamente hacia adelante, hacia el agua exterior. De manera contraintuitiva, la onda acústica es disparada hacia atrás, viajando a lo largo de todo el órgano del spermaceti. Este barril de lípidos actúa como una guía de ondas, un cañón de resonancia que canaliza la energía acústica sin perder su coherencia a través del medio fluido. En la base de la cabeza, la onda de choque acústica choca contra el saco frontal, una cámara de aire situada exactamente frente al cráneo cóncavo. En este punto de convergencia geométrica, el cráneo funciona bajo los mismos principios físicos que el plato reflector de un radiotelescopio astronómico. La onda de sonido rebota contra el muro de hueso y es proyectada hacia adelante. A continuación, la onda atraviesa una estructura compartimentada en el maxilar superior conocida como el tejido basura, formada por una intrincada serie de lentes acústicas de lípidos y tejido conectivo que varían progresivamente en densidad. Estas lentes biológicas enfocan y concentran la onda sonora divergente en un haz direccional extremadamente estrecho, preparándola para atravesar la frontera entre la carne animal y el agua oceánica con una resistencia acústica matemáticamente perfecta. A escala planetaria, el significado de esta estructura cambia por completo. Esta arquitectura asimétrica demuestra que la ecolocalización de alta potencia en medios fluidos de densidad extrema requiere soluciones anatómicas monumentales, un diseño que empuja los límites de lo que la carne y el hueso pueden soportar. Y es precisamente aquí donde esta biología comienza a conectarse con preguntas mucho más grandes sobre el desarrollo de la vida. Si consideramos océanos subglaciales en otros mundos, como aquellos que se esconden bajo la corteza de hielo del satélite Europa o la luna Encélado, cualquier biología compleja que evolucione en una oscuridad perpetua y a gran presión, carecería de visión óptica. La presión selectiva los empujaría inevitablemente hacia el desarrollo de sonares biológicos. Las leyes de la acústica de fluidos y la termodinámica son universales en el cosmos, lo que sugiere que una forma de vida extraterrestre avanzada en un mundo acuático probablemente requeriría cámaras de resonancia lipídica y reflectores óseos análogos a la cabeza de un cachalote para poder percibir la geometría de su entorno. Esta anatomía, por lo tanto, no es solo una rareza de los océanos terrestres, sino una respuesta biológica fundamental a una ley física que rige en todo el universo. Para comprender la magnitud del arma sensorial del cachalote, primero debemos abandonar nuestra intuición terrestre sobre cómo se comporta el sonido. En la superficie, nuestra especie vive sumergida en un océano de gas tenue. Sin embargo, al descender a las profundidades marinas, entramos en un medio líquido que es aproximadamente 800 veces más denso que el aire. En este entorno extremo, las leyes de la termodinámica y la mecánica de fluidos dictan una realidad física completamente distinta. El agua, al ser casi incompresible, se convierte en el conductor acústico definitivo. El sonido aquí no viaja a los modestos 340 metros por segundo que experimentamos en la atmósfera, sino que se propaga a unos asombrosos 1500 metros por segundo, casi 5 veces más rápido. Pero la velocidad bruta es inútil si no va acompañada de la transferencia eficiente de energía. En la física acústica existe un concepto fundamental llamado impedancia acústica, que mide la resistencia de un medio a la propagación del sonido. Cuando una onda sonora intenta cruzar desde el aire hacia el agua, el desajuste de impedancia es tan grande que más del 99% de la energía se refleja de vuelta, como la luz rebotando en un espejo. Si el cachalote generara su sonido en una cámara llena de gas y tratara de emitirlo hacia el océano, el chasquido sería débil y difuso. La genialidad de su anatomía radica en que el órgano del spermaceti
y el tejido circundante poseen una densidad y velocidad acústica casi idénticas a las del agua de mar circundante. Es un caso perfecto de acoplamiento de impedancia biológica. La onda de choque abandona el cráneo del animal hacia la masa oceánica, con una pérdida de energía virtualmente equivalente a cero. Sin embargo, el problema no se detiene en la simple propagación hacia el exterior. Si una fuente sonora emite energía en todas las direcciones bajo el agua, la onda se disipa rápidamente, perdiendo su poder de forma exponencial a medida que el frente de onda se expande en 3 dimensiones. Para que un pulso acústico funcione como una herramienta de escaneo a larga distancia, debe ser enfocado implacablemente. Es aquí donde el tejido celular del cachalote demuestra ser una de las maravillas supremas de la física aplicada. La gran masa de lípidos no opera simplemente como un tubo resonante, sino como una lente acústica de índice de refracción variable. Funciona bajo el mismo principio físico dictado por la ley de Snell para las lentes ópticas de un telescopio o un microscopio, pero aplicado a las ondas mecánicas. Al regular el flujo de sangre a través de una densa red de capilares, el cachalote puede alterar sutilmente la temperatura del spermaceti. Dado que la densidad de esta cera cambia con la temperatura, también lo hace la velocidad a la que el sonido la atraviesa. Cuando el frente de onda choca contra estas diferentes densidades lipídicas, su trayectoria se curva. De este modo, la onda divergente original es refractada, doblada y colimada hacia el frente, saliendo del cuerpo no como un eco desordenado, sino como un haz direccional ultraestrecho, análogo a la luz coherente de un láser. A escala planetaria, el significado de este mecanismo biológico cambia por completo. Cuando este rayo de sonido altamente focalizado se emite hacia el abismo, puede interactuar con el canal SOFAR, Sound Fixing and Ranging, una capa geofísica del océano profundo, donde la velocidad del sonido alcanza su mínimo debido a la combinación exacta de temperatura y presión hidrostática. Las ondas que ingresan a este canal quedan atrapadas por la refracción continua, rebotando internamente sin tocar ni la superficie ni el fondo del océano. El mar profundo entero se convierte en una gigantesca fibra óptica acústica, permitiendo que las firmas sonoras viajen miles de kilómetros sin disiparse. Y precisamente aquí, esta realidad física comienza a conectarse con una pregunta mucho más grande, extendiéndose a los dominios de la astrobiología y la búsqueda de vida extraterrestre. SETI. La mecánica de propagación de ondas en fluidos densos es una constante universal, inalterable en cualquier punto del cosmos. Si consideramos las lunas heladas de nuestro sistema solar, como Europa o Encélado, que albergan océanos globales bajo gruesas costras de hielo, la vida compleja allí enfrentaría exactamente la misma oscuridad fotónica y la misma inmensa presión. El agua alienígena obedecerá la misma física de acoplamiento de impedancia y refracción. Si existe vida multicelular depredadora en esos mundos oceánicos, la convergencia evolutiva sugiere fuertemente que habrán tenido que desarrollar sistemas de lentes acústicas de lípidos variables. Es más, si una civilización tecnológica naciera bajo el agua, sus océanos bloquearían las ondas de radio, impidiéndoles comunicarse o ser detectados a través del espectro electromagnético. Toda su civilización, sus telecomunicaciones y su exploración espacial temprana podrían estar basadas puramente en la ingeniería acústica y el dominio de los canales SOFAR. Por lo tanto, la física en el interior del cráneo del cachalote no es un caso aislado, sino un modelo predictivo sobre cómo la vida inteligente debe percibir el universo cuando el universo le niega la luz. Pero poseer la lente matemática perfecta es solo la mitad de la ecuación depredadora.
Si el diseño anatómico es tan avanzado para no desperdiciar ni una fracción de la energía, la potencia bruta inyectada en este rayo concentrado debe ser catastróficamente alta. Es en la medición de esta intensidad acústica donde la ciencia marina moderna se ha topado con cifras que desafían los límites de la tolerancia fisiológica, abriendo un debate inquietante. ¿Es este sonido un simple escáner tridimensional o estamos ante la evidencia de un arma acústica balística? Cuando los biólogos marinos lograron medir por primera vez la intensidad acústica del chasquido de un cachalote, los hidrófonos registraron una cifra que parecía un error de calibración: 230 decibelios. Para poner esto en perspectiva, el despegue de un cohete espacial humano apenas alcanza los 180 decibelios en el aire. Aunque la escala de decibelios bajo el agua utiliza una presión de referencia diferente a la del aire, basada en micropascales, la equivalencia de la fuerza bruta sigue siendo devastadora. A quemarropa, este nivel de presión sonora supera el umbral del dolor y entra en el territorio del daño físico estructural. De hecho, el sonido del cachalote es tan potente que roza el límite físico de lo que el agua líquida puede soportar antes de fracturarse. Si el chasquido fuera significativamente más fuerte, la onda de baja presión que sigue al pulso acústico rasgaría literalmente el agua, creando burbujas de vacío en un fenómeno destructivo conocido como cavitación. El animal está operando al borde máximo de la física de fluidos de nuestro planeta. Y es exactamente esta potencia desmesurada la que dio origen a una de las teorías más fascinantes y debatidas de la biología marina moderna: la hipótesis del aturdimiento acústico. Durante décadas, los científicos se enfrentaron a una paradoja nutricional. El cachalote es un mamífero enorme, con una mandíbula inferior delgada y dientes cónicos que no están diseñados para rebanar, y sin embargo, se alimenta de los cefalópodos más rápidos, ágiles y formidables del abismo. ¿Cómo logra capturar a los calamares gigantes en la oscuridad total sin ser superado en maniobrabilidad? La hipótesis sugirió que el haz de sonido no era simplemente un sonar, sino un arma balística paralizante. La teoría postulaba que un impacto directo de esta onda de choque a corta distancia podría sobrecargar el sistema nervioso de la presa, desorientar sus estatocistos, que son los pequeños órganos responsables de su equilibrio espacial, o incluso causar microrrupturas en sus tejidos, dejándola inmovilizada, flotando inerte para ser devorada sin resistencia. Pero el problema no se detiene allí, porque la ciencia moderna exige validación empírica en un entorno dinámico. A medida que la instrumentación marina avanzaba, las pruebas comenzaron a desafiar esta visión de la onda destructora. En experimentos controlados, diversos equipos de investigación sometieron a diferentes especies de calamares a pulsos sonoros artificiales de intensidades comparables. Los resultados fueron desconcertantes. Los cefalópodos no se paralizaban. Su anatomía cartilaginosa y blanda demostró ser un absorbente acústico excepcional. Al carecer de una vejiga natatoria llena de gas, como la que poseen los peces óseos, los calamares no tienen una interfaz gas-líquido dentro de su cuerpo. Es precisamente en las fronteras entre densidades extremas donde las ondas sonoras causan estragos físicos, provocando implosiones internas. La onda de choque del cachalote, por colosal que sea, atraviesa el cuerpo de agua y el tejido blando del calamar casi sin inmutarse, sin encontrar la resistencia necesaria para causar un daño mecánico letal instantáneo. Esta observación conduce a una consecuencia científica profunda sobre la biología del depredador. Si el cachalote no invierte el equivalente energético de una explosión controlada para disparar un arma,
Entonces toda esta bioacústica extrema tiene un propósito mucho más refinado: la hiperresolución. En el vacío abisal, emitir un sonido a cientos de metros de distancia para detectar un cuerpo blando que no refleja bien el eco requiere una inversión energética descomunal en el chasquido inicial para garantizar que la débil señal de retorno llegue intacta de vuelta a la mandíbula del animal. El cachalote no grita para destruir la materia. Está iluminando el abismo más negro del planeta mediante la fuerza bruta de las ondas acústicas. A escala planetaria, el significado de esta conclusión cambia completamente nuestra perspectiva sobre el diseño evolutivo. Demuestra que, frente a las presiones implacables de la supervivencia en condiciones límite, la naturaleza favorece la recolección perfecta de información por encima del uso de la fuerza cinética bruta. Invertir un tercio de la masa corporal para comprender la verdad absoluta de tu entorno es una estrategia evolutivamente mucho más estable y duradera que invertirla en un arma de ataque ciego. Y precisamente aquí, este modelo biológico empieza a conectarse con una pregunta mucho mayor sobre el desarrollo de la inteligencia y la paradoja de Fermi. Cuando imaginamos civilizaciones tecnológicas alienígenas o superinteligencias interestelares en la ciencia ficción, a menudo las concebimos armadas con dispositivos de aniquilación a escala planetaria, proyectando la agresividad humana hacia el cosmos. Sin embargo, la lección del cachalote sugiere un paradigma distinto. Quizás las civilizaciones que logran sobrevivir a sus propios filtros tecnológicos, el gran filtro, no son aquellas que perfeccionan el arte de la destrucción, sino aquellas que, como el monarca del abismo terrestre, dedican su inmensa capacidad energética a construir las matrices sensoriales más formidables posibles. Construyen gigantescos observatorios, escanean pasivamente la galaxia e invierten todo su capital evolutivo y tecnológico en recolectar datos sobre la realidad cósmica antes de interactuar. Comprender el entorno es el acto final de supremacía. Pero incluso con el sistema de radar más perfecto del universo, el cuerpo del observador aún debe soportar la tiranía del entorno físico, un reino abisal, donde la simple presión del agua amenaza con triturar cualquier atisbo de vida respiradora de aire. Para comprender verdaderamente la hazaña evolutiva del cachalote, debemos abandonar temporalmente el reino de la acústica y enfrentarnos a la fuerza física más ubicua, invisible y destructiva del abismo: la presión hidrostática. Cada 10 metros que un cuerpo desciende en la columna de agua, suma el equivalente a una atmósfera completa de presión. Cuando este gigante alcanza los 3.000 metros de profundidad en su inmersión de cacería, su cuerpo está sometido a 300 atmósferas. Para visualizar esto en términos terrestres, equivale a soportar el peso de un camión de carga industrial concentrado sobre cada centímetro cuadrado de su piel. A simple vista, solemos imaginar el daño por presión como el aplastamiento puramente mecánico de un casco de acero, como el de un submarino militar. Pero en la escala microscópica, la presión hidrostática extrema se convierte en una amenaza bioquímica sutil y letal. A 300 atmósferas, el agua misma es forzada a comportarse de manera diferente. Las moléculas de agua son empujadas con tanta violencia que logran penetrar en la estructura interna de las proteínas biológicas, desarmando los pliegues tridimensionales precisos que les permiten funcionar. Sin estas estructuras plegadas intactas, las enzimas colapsan y el metabolismo celular se detiene por completo. Simultáneamente, las membranas celulares, compuestas de lípidos fluidos, sufren una transición de fase inducida por la presión, congelándose en un estado de gel rígido que impide la transmisión de señales nerviosas. Para cualquier mamífero de superficie común,
Descender a esta profundidad significa que su propia maquinaria química se desintegra a nivel molecular antes de que sus huesos se rompan. A escala planetaria, el significado de esta tolerancia cambia radicalmente nuestra concepción de los límites biológicos. Consideremos el planeta Venus. Su superficie infernal, capaz de triturar sondas espaciales de titanio en cuestión de un par de horas, posee una presión atmosférica de 90 atmósferas. El cachalote, un organismo de carne, sangre y grasa, opera rutinariamente en un entorno con una presión geológica 3 veces superior a la de la superficie venusiana. Este nivel de resistencia redefine lo que consideramos la zona de habitabilidad estructural para la vida compleja. Y precisamente aquí, este modelo biológico empieza a conectarse con una pregunta mucho más grande. Cuando los astrofísicos dirigen su mirada hacia los océanos subglaciales del satélite Encélado o la luna Europa en el sistema joviano, calculan que en los fondos de sus mares alienígenas la presión supera con creces las 1000 atmósferas. Durante décadas, se especuló que estas presiones extremas podrían actuar como un filtro evolutivo, un cuello de botella que impediría que la biología simple se organizara en organismos multicelulares complejos. Sin embargo, la fisiología oceánica profunda de la Tierra demuestra que la barrera de la presión no es un muro infranqueable. Es meramente un problema de ingeniería de fluidos que la vida puede resolver alterando la flexibilidad de sus proteínas. Si la carne de un linaje de mamíferos terrestres puede retroceder al mar y adaptarse para nadar en la oscuridad bajo 300 atmósferas, la evolución de macroorganismos en mundos alienígenas de alta presión deja de ser una fantasía científica para convertirse en una probabilidad mecanicista estadística. Pero el problema no se detiene allí. Alterar la química de las membranas celulares es solo el primer paso silencioso. El verdadero y dramático desafío termodinámico para el cachalote radica en su herencia anatómica ineludible. Es un mamífero que respira aire de la atmósfera. A diferencia de un pez abisal de cuerpo gelatinoso, que está compuesto casi en su totalidad por agua y líquidos incompresibles, el cachalote debe penetrar el abismo portando inmensas cavidades internas llenas de gas. La ley de Boyle, un principio inquebrantable de la física de fluidos y gases, dicta que a medida que aumenta la presión del entorno, el volumen de cualquier gas encerrado disminuye de forma inversamente proporcional. Si un buzo humano o un mamífero convencional fuera arrastrado rápidamente a miles de metros de profundidad, los espacios llenos de aire en su cuerpo no solo se encogerían. La brutal diferencia de presión diferencial entre el tejido sólido, el agua externa y el vacío relativo que se forma en sus cavidades anatómicas causaría una implosión violenta, destrozando el cráneo, reventando los senos paranasales y aplastando la caja torácica hacia adentro. La física abisal no perdona la existencia de espacios vacíos. El cachalote no posee un endoesqueleto de aleaciones de titanio para resistir esta fuerza trituradora que empuja desde el exterior hacia su núcleo anatómico. En lugar de luchar contra el inmenso peso del océano construyendo una armadura rígida que inevitablemente fallaría, la evolución tomó un camino radicalmente distinto, adoptando una filosofía estructural de sumisión total al entorno hidrostático. Para sobrevivir a la compresión letal del océano profundo, el animal debe realizar un acto físico que desafía toda la lógica de los vertebrados terrestres. Debe renunciar por completo a sus reservas de gas respirable, iniciando un proceso mecánico que en cualquier otra criatura terrestre sería considerado una herida mortal irreversible. Para cualquier vertebrado terrestre, el acto instintivo antes de sumergirse en el agua es llenar los pulmones de aire a su máxima capacidad. Es la lógica básica de la supervivencia aeróbica.
almacenar la mayor cantidad de oxígeno posible. Sin embargo, cuando el cachalote se prepara para su descenso al abismo, hace exactamente lo contrario. Exhala. Vacía sus pulmones casi por completo antes de hundirse en la oscuridad. Para comprender esta aparente paradoja suicida, debemos observar la interacción letal entre los gases respirables y la presión extrema, regida por la ley de Henry. Esta ley de la química física establece que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión ejercida sobre ese gas. El aire que respiramos está compuesto en un 78% por nitrógeno. En la superficie, este gas es inerte en nuestro torrente sanguíneo. Pero a cientos de metros de profundidad, bajo decenas de atmósferas de presión, el nitrógeno en los pulmones es forzado a disolverse masivamente en la sangre y los tejidos lípidos. El primer efecto de esta sobresaturación es la narcosis por nitrógeno, una profunda intoxicación neurológica que interrumpe la transmisión de los impulsos nerviosos. En los buzos humanos, esto causa confusión, pérdida de control motor y, finalmente, la muerte. Pero el verdadero terror físico ocurre durante el ascenso. Si un organismo con nitrógeno disuelto en su sangre emerge demasiado rápido, la reducción de presión hace que el gas vuelva a su estado gaseoso violentamente, formando burbujas dentro del sistema circulatorio, las articulaciones y el cerebro. Es la enfermedad por descompresión, un fenómeno que bloquea el flujo sanguíneo y desgarra los tejidos desde adentro. Para el cachalote, llevar un par de pulmones gigantes llenos de aire al abismo no sería un salvavidas, sería una bomba de tiempo química. Para evitar la narcosis y la descompresión, la evolución diseñó una solución de ingeniería radical: el colapso pulmonar activo. A diferencia de la caja torácica humana, que es una jaula ósea rígida diseñada para proteger los órganos vitales, las costillas del cachalote son extraordinariamente flexibles, y muchas de ellas no están unidas directamente al esternón. A medida que el animal desciende y la presión hidrostática aumenta, el tórax no opone resistencia. En lugar de luchar contra el peso aplastante del océano, la caja torácica simplemente se pliega hacia adentro. A una profundidad de 100 metros, los pulmones del cachalote colapsan por completo. Los diminutos sacos aéreos, los alvéolos, donde ocurre el intercambio de gases con la sangre, se desinflan y se cierran herméticamente. Pero la genialidad de este mecanismo radica en el destino del aire residual. A medida que los pulmones se aplastan, el gas remanente es empujado hacia arriba, hacia la tráquea y las gruesas vías respiratorias superiores. Estos conductos están reforzados con anillos de cartílago incompresible, y lo más importante, sus paredes no permiten el intercambio de gases. Al aislar el aire en estas zonas muertas anatómicas, el cachalote corta físicamente el puente entre el nitrógeno presurizado y su torrente sanguíneo. El gas tóxico queda confinado, incapaz de disolverse en el cuerpo. A escala planetaria, el significado de este colapso controlado redefine nuestra comprensión de la resiliencia biológica. Demuestra que, para conquistar los entornos más hostiles de un planeta, el diseño biológico más eficiente no es el que levanta escudos infranqueables contra las fuerzas naturales, sino el que se rinde estructuralmente a ellas para preservar su química interna. Y precisamente aquí, esta adaptación se conecta con modelos astrobiológicos sobre la viabilidad de la vida compleja en otros mundos. Si contemplamos planetas supertierras, con gravedades masivas y océanos abisales, sometidos a miles de atmósferas de presión, cualquier forma de vida multicelular migratoria tendría que enfrentar esta misma barrera de los fluidos.
La estrategia del cachalote sugiere que la anatomía de los organismos alienígenas abisales probablemente incorporaría cavidades plegables y sistemas de aislamiento de gases análogos. En el universo, la rigidez absoluta frente a presiones extremas es una sentencia de extinción. La flexibilidad colapsable es la llave de la supervivencia. Pero el problema no se detiene allí, y esta elegante solución biomecánica genera instantáneamente un enigma bioquímico monumental. Al exhalar antes de sumergirse y aplastar sus pulmones en los primeros minutos del descenso, el cachalote desconecta su propio suministro de oxígeno. Se dirige al rincón más oscuro, frío e implacable del océano, preparándose para una batalla titánica con cefalópodos colosales. Y debe hacerlo con los pulmones vacíos durante más de 90 minutos. Si el oxígeno ya no proviene de un reservorio de gas a través de la respiración continua, la única manera de mantener encendido el gigantesco motor metabólico del animal es alterar fundamentalmente la química molecular de su propia carne, almacenando la energía de las estrellas no en sacos de aire, sino en la misma matriz celular de sus músculos. Con los pulmones colapsados y el intercambio de gases detenido casi por completo en los primeros 100 metros de descenso, el cachalote se enfrenta a una crisis termodinámica inmediata. El oxígeno, el combustible esencial para la respiración celular, ya no puede ser extraído de una cavidad anatómica. Sin embargo, un cuerpo de más de 40 toneladas requiere un suministro ininterrumpido de energía para propulsarse hacia la oscuridad, resistir la compresión y operar su colosal radar acústico. Para resolver este cuello de botella físico, la evolución reubicó el almacenamiento de oxígeno fuera de los sistemas de gas respirable y lo integró directamente en la matriz molecular de su propia carne. La clave de este motor biológico radica en la mioglobina, una proteína globular especializada en capturar, almacenar y liberar oxígeno dentro de las células musculares de los vertebrados. Es la molécula responsable de darle al tejido muscular su característico color rojo. En los mamíferos terrestres, las concentraciones de mioglobina son relativamente bajas. En el cachalote, sin embargo, la hiperconcentración de esta proteína es tan abrumadora que el tejido muscular no es rojo, sino de un tono casi negro, denso y opaco. El animal ha convertido su masa muscular en un gigantesco banco de baterías químicas de estado sólido. Pero el problema no se detiene en la simple acumulación biológica. De hecho, esta estrategia genera instantáneamente un enigma bioquímico monumental. En las leyes estándar de la biología molecular, existe un límite estricto para la densidad de proteínas. Si forzáramos artificialmente los niveles de mioglobina de un ser humano para igualar los de un cachalote, las proteínas chocarían entre sí. Al aglomerarse, formarían fibras amiloides, transformando el tejido muscular fluido en un gel rígido e inoperante. Es un proceso patológico de aglutinación muy similar al que destruye el tejido cerebral en enfermedades neurodegenerativas severas. ¿Cómo logra el cachalote saturar sus músculos con mioglobina sin que su propia carne se solidifique bajo la presión abisal? La solución evolutiva no fue alterar la función de la proteína, sino reescribir su campo eléctrico. A través de millones de años de presión selectiva continua, la secuencia de aminoácidos en la superficie de la mioglobina del cachalote mutó, dotando a la molécula de una carga eléctrica neta fuertemente positiva. En el ambiente hiperdenso del tejido celular, estas proteínas cargadas actúan como imanes con el mismo polo. Se repelen electrostáticamente unas a otras de manera implacable. Esta repulsión a escala nanométrica impide que las moléculas se adhieran, permitiendo una densidad de empaquetamiento biológico extrema, mientras el tejido se mantiene en un estado dinámico y fluido.
Es un triunfo absoluto de la física de partículas aplicada a la supervivencia metabólica. A escala planetaria, el significado de esta innovación molecular cambia nuestra comprensión sobre los límites de la vida compleja. Demuestra que las barreras bioquímicas que consideramos inquebrantables en la superficie no son límites absolutos de la biología, sino problemas de ingeniería molecular que pueden ser resueltos manipulando las fuerzas electrostáticas. Y precisamente aquí, este mecanismo comienza a conectarse con la astrobiología y la búsqueda de biosignaturas en otros mundos. Si contemplamos los vastos océanos subglaciales de lunas como Encélado o Ganímedes, cualquier macroorganismo depredador que evolucione allí enfrentará la misma limitación crítica de oxígeno en un ambiente de alta presión. Las leyes de la termodinámica de proteínas son universales. Si la vida multicelular alienígena necesita almacenar energía letal para la cacería rápida sin acceso a una atmósfera rica en gases, la evolución biológica extraterrestre convergerá inevitablemente hacia soluciones de repulsión electrostática. Descifrar el músculo oscuro del cachalote no es solo entender el pasado evolutivo de la Tierra, sino que es leer los planos técnicos de cómo la biología debe estructurarse biológicamente en el resto del cosmos para no colapsar sobre sí misma. Sin embargo, esto conduce a una consecuencia anatómica mucho más profunda. La mioglobina cargada de oxígeno está anclada permanentemente dentro del tejido celular. El oxígeno almacenado allí no circula por el torrente sanguíneo. El inmenso sistema muscular del cachalote puede seguir contrayéndose gracias a su reserva local inagotable. Pero el sistema nervioso central, el cerebro más grande del planeta que debe procesar los datos matemáticos de la ecolocalización, carece de mioglobina. Y un cerebro privado de oxígeno sufre una muerte necrótica en cuestión de minutos. Para sostener el procesamiento neurológico de alta fidelidad durante más de 90 minutos en el abismo, tener baterías musculares no es suficiente. El cachalote se ve obligado a implementar una arquitectura de fontanería hidráulica extrema, una red capaz de decidir en milisegundos qué partes de su cuerpo merecen seguir vivas y cuáles deben entrar en una latencia absoluta inducida por hipoxia. Para sostener un cerebro de 8 kilogramos, el procesador neurológico más grande jamás creado por la evolución, durante una inmersión en la oscuridad oceánica, el cachalote debe realizar un sacrificio circulatorio extremo. El oxígeno almacenado en la sangre ya no puede ser distribuido democráticamente por todo el cuerpo. Debe ser monopolizado. Al iniciar el descenso, el animal activa un reflejo de inmersión tan severo que equivale a inducir un estado de isquemia clínica voluntaria. La frecuencia cardíaca cae drásticamente en un fenómeno conocido como bradicardia extrema, pasando de decenas de latidos por minuto a apenas un puñado. Simultáneamente, el sistema nervioso simpático ordena a las arterias que irrigan el tracto digestivo, los riñones, la piel y la inmensa musculatura esquelética, que se contraigan hasta casi cerrarse por completo. El cachalote corta la sangre a su propia carne, ejecutando un triaje fisiológico implacable, donde solo el corazón y el sistema nervioso central conservan el derecho a respirar. Pero inyectar sangre intermitentemente mediante los lentos y espaciados latidos de un corazón gigantesco directamente hacia un tejido cerebral delicado presenta un peligro letal. Los picos de presión arterial podrían reventar los frágiles capilares neurológicos, causando una hemorragia masiva. Para resolver esta incompatibilidad hidrodinámica, el cachalote cuenta con un milagro arquitectónico de la anatomía vascular llamado la red maravillosa, o rete mirabile. Se trata de una intrincada y masiva red de vasos sanguíneos enroscados, donde las arterias y las venas se subdividen
y entrelazan en miles de canales microscópicos justo en la base del cerebro y a lo largo de la médula espinal. Esta esponja vascular actúa como un amortiguador de presión maestro. Absorbe la fuerza bruta del torrente sanguíneo impulsado por el corazón y transforma ese pulso violento en un flujo suave, continuo y estrictamente laminar de oxígeno hacia las neuronas, independientemente de la presión hidrostática externa que intente aplastar al animal. A escala planetaria, el significado de este mecanismo de compartimentación cambia por completo nuestra visión de la supervivencia celular. Demuestra que la resistencia biológica suprema no se basa en el blindaje absoluto, sino en la gestión dinámica de los recursos críticos y el aislamiento de los sistemas vitales frente al caos del entorno periférico. Y precisamente aquí, esta realidad fisiológica comienza a conectarse con una pregunta mucho más grande, extendiéndose a la astrobiología y a los principios teóricos del gran filtro. Si analizamos la viabilidad a largo plazo de cualquier sistema biológico o tecnológico frente a una crisis energética prolongada, la estrategia de la red maravillosa ofrece un modelo matemático de supervivencia. Imaginemos biosferas bajo cortezas de hielo intergaláctico, o incluso civilizaciones tecnológicas enfrentándose al agotamiento de sus estrellas anfitrionas. La capacidad de desconectar sistemas periféricos de alto consumo sin que la matriz central colapse es el verdadero cuello de botella evolutivo. La vida multicelular inteligente, en cualquier rincón del universo, no puede operar siempre al máximo de su capacidad. Debe evolucionar arquitecturas equivalentes a la red maravillosa para garantizar que la conciencia central perdure, mientras el resto de su estructura entra en letargo frío. El control diferencial de la energía no es un simple truco animal. Es la ley de hierro de la persistencia frente a la entropía cósmica. Pero el problema no se detiene allí, porque el océano no espera. Mientras el cerebro calcula tácticas acústicas en su entorno hiperoxigenado de lujo, las 40 toneladas de masa muscular del cachalote siguen trabajando, persiguiendo calamares colosales en total oscuridad vascular. Aunque sus músculos dependen inicialmente del oxígeno atrapado en sus reservas locales de mioglobina, en las inmersiones más prolongadas de hasta 2 horas, esta reserva inevitablemente se agota. Es en este punto crítico donde los tejidos musculares realizan un salto metabólico que destruiría a casi cualquier otro mamífero. Abandonan la respiración celular basada en oxígeno y cambian íntegramente al metabolismo anaeróbico. Al quemar glucosa sin oxígeno, las células generan un subproducto altamente tóxico, el ácido láctico. En un ser humano, una fracción de esta acidez causaría calambres paralizantes, seguidos de una acidosis metabólica severa, destruyendo las membranas celulares y causando muerte necrótica del tejido. Sin embargo, el cachalote tolera un verdadero océano de ácido en su propia carne. Gracias a la vasoconstricción extrema mencionada anteriormente, este ácido no puede viajar por el torrente sanguíneo para envenenar el cerebro o detener el corazón. Queda atrapado y aislado en los músculos que lo producen. El animal se convierte, temporalmente, en 2 entidades químicas distintas, unidas en un solo cuerpo, un núcleo central prístino y aeróbico, rodeado por un motor exterior masivo, oscuro y corrosivamente ácido. Esto conduce a una consecuencia anatómica mucho más profunda. Cuando el cachalote finalmente emerge y toma su primer aliento, la válvula vascular se abre. Sangre fresca y rica en oxígeno inunda repentinamente los músculos, y toneladas de ácido láctico acumulado son arrastradas de golpe hacia el hígado para ser procesadas y convertidas nuevamente en energía. Es un choque bioquímico fenomenal que el animal soporta rutinariamente varias veces al día. Sin embargo,
a pesar de esta tolerancia extrema al ácido, mover 40 toneladas de carne y hueso hacia el abismo consumiendo reservas limitadas es termodinámicamente costoso. Si la caza requiere movimientos balísticos rápidos para atrapar presas, gastar energía simplemente en el acto de hundirse sería un error de cálculo inaceptable para la ingeniería evolutiva. Y es aquí donde surge una de las hipótesis más audaces de la biología moderna. ¿Qué pasaría si el cachalote no nadara realmente hacia el fondo, sino que utilizara las leyes de la termodinámica y el gigantesco tanque de aceite en su cabeza para alterar su propia flotabilidad y dejarse caer, literalmente, como una piedra que se enfría en la oscuridad? Para comprender cómo un depredador de 40 toneladas navega verticalmente a través de la columna de agua sin agotar prematuramente el oxígeno oculto en sus músculos, debemos observar una de las transformaciones moleculares más fascinantes de la fisiología marina. Hasta ahora hemos analizado el enorme órgano del spermaceti en la cabeza del cachalote como una matriz acústica, una lente diseñada para refractar el sonido. Pero los físicos y biólogos marinos descubrieron que esta gigantesca reserva de lípidos alberga un segundo secreto mecanicista fundamental. Es un motor termodinámico de cambio de fase. El aceite de spermaceti no es una grasa común. A la temperatura corporal estándar de un mamífero, alrededor de 37 grados Celsius, esta sustancia es un líquido dorado y translúcido. Sin embargo, su estructura bioquímica posee un punto de fusión excepcionalmente preciso, ajustado por la evolución evolutiva para reaccionar al frío extremo del abismo. A medida que la temperatura desciende de los 30 grados Celsius hacia los gélidos 2 o 3 grados de las profundidades oceánicas, el aceite experimenta un cambio de fase abrupto. Deja de ser un fluido y se cristaliza, transformándose en una cera sólida, densa y opaca. En la termodinámica clásica, cuando una mezcla compleja de lípidos transita del estado líquido al sólido, su arquitectura molecular se reordena. Las moléculas se empaquetan de forma mucho más apretada, expulsando el espacio vacío entre ellas. Al solidificarse, el spermaceti sufre una contracción volumétrica. Su densidad absoluta aumenta. Y según el principio de Arquímedes, cuando un objeto inmerso en un fluido reduce su volumen pero mantiene su masa, su flotabilidad disminuye drásticamente. Al convertir cientos de litros de aceite en cera pesada, la cabeza del cachalote pierde su flotabilidad positiva. El animal, en términos físicos, deja de ser un cuerpo nadador y se convierte en un ancla geológica. Comienza a hundirse pasivamente como una piedra en caída libre hacia la oscuridad, eliminando por completo la necesidad de gastar energía cinética, remando con su cola contra la resistencia del agua. Pero el problema no se detiene allí. A escala planetaria, el significado de este mecanismo de cambio de fase altera nuestra comprensión de cómo la vida domina la gravedad de los fluidos. Demuestra que la máxima eficiencia biológica no se logra combatiendo las leyes de la física con fuerza bruta muscular, sino hackeando los estados termodinámicos de la materia. Y es precisamente aquí donde esta ingeniería biológica comienza a conectarse con una pregunta mucho mayor en el ámbito de la astrobiología y la exploración interplanetaria. Si contemplamos mundos acuáticos en las fronteras de nuestro sistema solar, como los inmensos océanos subglaciales que se esconden bajo la corteza de hielo de las lunas Europa o Encélado, nos enfrentamos a abismos de hasta 100 kilómetros de profundidad. Si una forma de vida multicelular compleja o, hipotéticamente, una sonda robótica construida por una civilización avanzada, necesitara transitar diariamente entre la superficie helada y los respiraderos hidrotermales del lecho marino, utilizar propulsión mecánica constante,
agotaría cualquier batería química o biológica. La convergencia dictaría que el método óptimo para navegar verticalmente en esos mundos alienígenas sería la replicación exacta de la estrategia del cachalote. Utilizar cámaras de lastre llenas de fluidos reactivos a la temperatura para controlar el descenso y el ascenso puramente mediante cambios de fase termodinámicos. La cabeza de este cetáceo es, de hecho, el plano de diseño perfecto para la navegación oceánica interestelar. Sin embargo, esta brillante teoría de la flotabilidad planteó una feroz controversia y un aparente límite en el modelo de los biólogos marinos. El océano abisal es innegablemente frío, pero el cachalote es un mamífero de sangre caliente o endotérmico, protegido del entorno por capas masivas de grasa que actúan como un aislamiento térmico impenetrable. Si la temperatura corporal del animal sella el calor en su interior, el órgano del spermaceti no debería congelarse de manera natural, o al menos, tardaría horas de enfriamiento pasivo en cristalizarse, un tiempo del que el cazador no dispone en su rápido descenso. Esto conduce a una consecuencia fisiológica profunda. Si la termodinámica requiere frío para transformar el líquido en cera y el aislamiento biológico del animal lo impide, la criatura debe intervenir. El cachalote no puede ser un espectador pasivo de su propia termodinámica. Requiere una acción deliberada. Esto sugiere la existencia de un mecanismo de control térmico oculto en las fosas nasales, un sistema de refrigeración activo capaz de arrastrar el frío polar del océano directamente hacia el núcleo de su cerebro en cuestión de minutos, desafiando el riesgo de la hipotermia extrema para encender su motor gravitacional. Para resolver la barrera del aislamiento térmico y forzar la transición física de su enorme reserva de aceite, el cachalote no depende del enfriamiento pasivo. La evolución ha dotado a este depredador de un sistema de refrigeración activa, una red de fontanería anatómica que desafía la lógica de cualquier otro mamífero de sangre caliente. Para congelar el spermaceti, el animal debe introducir el frío polar del océano directamente en el interior de su propio cráneo. El mecanismo de este motor de inmersión se oculta en la profunda asimetría de sus fosas nasales. Mientras que el conducto nasal izquierdo se encarga exclusivamente de la respiración superficial, conectando el espiráculo con los pulmones, el conducto nasal derecho ha perdido por completo su función respiratoria original. Se ha transformado en una tubería de irrigación masiva que atraviesa todo el órgano del spermaceti. Cuando el cachalote inicia su descenso, abre su espiráculo y permite que el agua helada del mar inunde este conducto. Al circular por el interior de la cabeza, el agua absorbe el inmenso calor latente del aceite líquido a través de una densa red de capilares que funcionan como un intercambiador de calor biológico. Una vez que el agua se calienta, es expulsada, y nueva agua helada ocupa su lugar. Este ciclo de lavado térmico drena rápidamente la temperatura del lípido, forzando su cristalización hacia un estado de cera sólida y densa. El animal, literalmente, ancla su flotabilidad al tragar el abismo. Pero el problema no se detiene en el descenso. Una inmersión de 2000 metros no es un viaje de ida. El verdadero desafío termodinámico es regresar a la superficie respirable, con las reservas de oxígeno muscular casi agotadas. Si el cachalote mantuviera su flotabilidad negativa, tendría que gastar una cantidad letal de energía nadando contra la gravedad para ascender. Para resolver esto, el ciclo térmico se invierte mecánicamente en la profundidad. Al momento de ascender, el animal restringe el flujo de agua fría en su conducto nasal y mediante una vasodilatación extrema, bombea sangre a casi 40 grados Celsius, desde su núcleo metabólico hacia la red capilar que envuelve la cera congelada. El calor de la sangre derrite la cera, expandiendo su volumen,
La densidad absoluta de la cabeza disminuye instantáneamente, generando una flotabilidad positiva que arrastra al inmenso mamífero hacia la superficie, como un globo aerostático liberado bajo el agua. Es un motor gravitacional de 0 emisiones de esfuerzo muscular. A escala planetaria, el significado de este ciclo reversible altera nuestra comprensión de la eficiencia biológica. Demuestra que el control de la temperatura interna no sirve únicamente para mantener las reacciones enzimáticas, sino que puede ser secuestrado por la evolución para manipular directamente la mecánica cuántica y clásica de los fluidos circundantes, convirtiendo el calor en movimiento direccional puro. Y es precisamente aquí donde esta hipótesis termodinámica comienza a conectarse con una pregunta mucho más grande, adentrándose en la astrobiología y la paradoja de Fermi. Si asumimos que los exoplanetas errantes, mundos que han sido expulsados de sus sistemas estelares y vagan en la oscuridad interestelar, mantienen océanos líquidos bajo gruesas capas de hielo gracias al calor geotérmico, la vida que pudiera existir allí se enfrentaría a un entorno de privación calórica absoluta. En un ecosistema donde la energía lumínica es 0 y los nutrientes son escasos, cualquier calor metabólico desperdiciado equivale a la extinción. La estrategia del motor de flotabilidad térmica sugiere que la vida extraterrestre compleja en estos mundos no utilizaría extremidades locomotoras que consumen ATP de forma masiva. En su lugar, el transporte vertical interoceánico, esencial para migrar entre los respiraderos hidrotermales y la corteza, dependería de órganos de lastre controlados térmicamente. Dominar el cambio de fase termodinámico podría ser un gran filtro evolutivo. Aquellas biologías que aprenden a ascender sin moverse son las únicas que logran colonizar la totalidad de un océano planetario. Sin embargo, la ciencia moderna exige validación empírica en un entorno dinámico, y esta elegante teoría del sumergible biológico pasivo se ha topado recientemente con la fricción innegable de los datos de observación. Con el desarrollo de etiquetas biológicas avanzadas equipadas con acelerómetros triaxiales y sensores de profundidad de alta frecuencia, los biólogos marinos comenzaron a rastrear el movimiento exacto de los cachalotes durante sus inmersiones. Los resultados generaron una intensa controversia científica. Los registros mostraron que, durante el descenso, los cachalotes no se dejan caer inertes. Por el contrario, continúan moviendo activamente sus aletas caudales en las primeras etapas de la inmersión. Y su velocidad de descenso no siempre coincide con las predicciones matemáticas de un cuerpo en caída libre, basado puramente en la contracción de la cera. Esta discrepancia plantea que la hipótesis del cambio de fase, aunque termodinámicamente plausible y anatómicamente fundamentada, representa solo una parte de la ecuación biomecánica. Las fuerzas de resistencia hidrodinámica del océano denso podrían ser demasiado grandes para depender exclusivamente del hundimiento pasivo. El órgano del spermaceti, por lo tanto, no reemplazaría por completo el esfuerzo muscular, sino que funcionaría como un sistema de asistencia gravitacional, reduciendo el costo energético de la inmersión sin eliminarlo por completo. La biología profunda no se rige por leyes singulares absolutas, sino por la superposición de múltiples mecanismos de supervivencia. Independientemente de la proporción exacta entre gravedad pasiva y propulsión activa, el objetivo final es ineludible. El cachalote llega al fondo abisal, un paisaje que a nuestra percepción parece un desierto inerte de presión aplastante. Pero el gigantesco sistema sensorial del animal, ahora plenamente calibrado, no escanea un vacío, sino que se prepara para interactuar con los habitantes de un ecosistema extremo, iluminando en la oscuridad a criaturas cuyas adaptaciones fisiológicas son tan radicales como las del propio cazador.
Cuando el cachalote alcanza finalmente la zona batipelágica, cruza una frontera ecológica invisible pero absoluta. A partir de los 1000 metros de profundidad, la luz solar es matemáticamente cero. La fotosíntesis, el motor fundamental que impulsa y sostiene a casi toda la biosfera de la superficie terrestre, deja de existir. En este entorno, la red trófica no depende de la energía estelar directa, sino de la nieve marina, una lenta lluvia gravitacional de materia orgánica muerta, y de la quimiosíntesis en los respiraderos hidrotermales. Es un ecosistema de privación energética absoluta. Sin embargo, este aparente desierto negro no es un páramo inerte. Es el dominio indiscutible de los cefalópodos de aguas profundas, específicamente del calamar gigante, Architeuthis dux, y el calamar colosal, Mesonychoteuthis hamiltoni. Históricamente, la narrativa humana ha posicionado a estas criaturas simplemente como monstruos mitológicos o presas pasivas, pero la fisiología marina moderna revela una verdad mucho más sofisticada. No son víctimas aguardando ser devoradas en la oscuridad. Son superdepredadores altamente especializados, diseñados bajo un paradigma evolutivo y químico completamente distinto al de los vertebrados óseos. Mientras que el mamífero invasor debe recurrir a complejos cambios de fase termodinámicos en su cráneo y al colapso pulmonar violento para lidiar con la gravedad y la presión, el calamar gigante resolvió el problema hidrodinámico a través de la química de fluidos pura. Al carecer de una vejiga natatoria llena de gas, que implosionaría instantáneamente, o de masivos depósitos de lípidos de flotabilidad, el tejido muscular del calamar acumula concentraciones extremas de cloruro de amonio. Al reemplazar los iones de sodio más pesados con amonio en su matriz celular, el animal adquiere un fluido interno que es ligeramente menos denso que el agua de mar circundante. Esta solución le otorga una flotabilidad neutra perfecta y pasiva. No necesita quemar calorías valiosas nadando para evitar hundirse, ni le afecta la inmensa presión hidrostática, ya que la química de líquidos es incompresible por naturaleza. A escala planetaria, el significado de esta química basada en el amoníaco altera radicalmente nuestra perspectiva sobre los límites de la habitabilidad. Y es precisamente aquí donde esta biología comienza a conectarse con la astrobiología y la búsqueda de vida en otros sistemas planetarios. Sabemos a través de la espectrometría espacial que lunas como Titán o Encélado poseen altas concentraciones de amoníaco en sus océanos subterráneos, un compuesto que actúa como un poderoso anticongelante cósmico. La fisiología del calamar gigante nos demuestra que el amoníaco no solo permite que un océano alienígena permanezca líquido a temperaturas bajo cero, sino que es un bloque de construcción bioquímico altamente viable para sostener macroorganismos y lograr flotabilidad tridimensional sin la necesidad de atmósferas internas. Si llegamos a descubrir vida multicelular compleja en los mares helados de Júpiter o Saturno, es matemáticamente probable que utilice fluidos amoniacales como sistema de lastre, replicando el diseño de ingeniería celular del abismo terrestre. Pero el problema metabólico no se detiene en la simple flotación. La eficiencia energética en un océano a 2 grados Celsius y con un oxígeno disuelto extremadamente bajo requiere reescribir los fundamentos del transporte respiratorio. El cachalote desciende portando hemoglobina impulsada por hierro, un legado de su pasado terrestre. El calamar gigante, en cambio, utiliza hemocianina, una compleja proteína de transporte basada en átomos de cobre. En la superficie cálida, la hemoglobina de hierro es superior, pero bajo condiciones de frío extremo y alta presión, su termodinámica de unión al oxígeno disminuye.
La hemocianina de cobre mantiene una afinidad molecular perfecta por el oxígeno a temperaturas cercanas a la congelación, circulando por el cuerpo del cefalópodo como un denso fluido de color azul oscuro. Esto nos lleva a una consecuencia mucho más profunda, revelando un abismo en la escala del tiempo geológico. Cuando el cachalote y el calamar gigante colisionan en la oscuridad batipelágica, no es un simple encuentro trófico local. Es la colisión tectónica de dos arquitecturas de supervivencia que se separaron evolutivamente hace más de 500 millones de años. Por un lado, un linaje de mamíferos que conquistó la Tierra. Desarrolló pulmones de gas, forjó una inteligencia basada en la sociabilidad, y luego fue obligado por presiones climáticas a regresar al mar. Por el otro, un linaje de moluscos que jamás abandonó el océano, perfeccionando lentamente un metabolismo alienígena de cobre y amoníaco en perfecta sincronía silenciosa con la presión perpetua. Esta inmensa divergencia temporal plantea una consideración inquietante respecto al gran filtro evolutivo. Frente a los cataclismos astrofísicos, los impactos de asteroides o el colapso atmosférico que esterilizan rutinariamente la superficie de los planetas rocosos, las biosferas que estructuran su existencia en ecosistemas cerrados y presurizados del océano profundo, poseen una probabilidad de longevidad civilizatoria abrumadoramente mayor. Son los verdaderos búnkeres de la biología cósmica. Sin embargo, a pesar de la perfección química de su sangre de cobre y su carne de amoníaco, el calamar gigante sigue siendo un organismo compuesto de tejido blando, convirtiéndolo en el premio calórico definitivo frente al devastador radar acústico del invasor de hierro. Para anticipar y sobrevivir a la fuerza balística de un depredador que ve mediante el sonido, el habitante de la oscuridad no puede confiar únicamente en ser sigiloso. Ha tenido que desarrollar el sistema de recolección óptica más extremo del planeta, empujando los límites de lo que la física de los fotones permite en un universo casi ciego. Rara vez los seres humanos han podido observar la colisión directa entre un cachalote y un calamar gigante en su entorno natural. Sin embargo, la evidencia empírica de esta guerra de trincheras evolutiva está escrita con absoluta precisión matemática en la superficie del propio mamífero. Los lomos y las inmensas cabezas cuadradas de los cachalotes adultos están cubiertos por un intrincado mapa geológico de cicatrices blancas y circulares. Estas marcas no son simples rasguños superficiales. Son los registros fósiles de una de las aplicaciones de biomecánica de fluidos más formidables del mundo animal: la fuerza de succión a presión extrema. Para comprender la mecánica detrás de estas cicatrices, debemos analizar la física del vacío bajo el agua. En la superficie terrestre, una ventosa común funciona creando una cámara de baja presión relativa. La fuerza máxima que puede ejercer está limitada por la única atmósfera de presión del aire que empuja desde el exterior. Pero en la zona batipelágica, a 2000 metros de profundidad, las reglas cambian drásticamente. Cuando un tentáculo del calamar gigante impacta contra la gruesa piel del cachalote, no se adhiere mediante una simple fuerza adhesiva. El interior de cada ventosa está armado con un anillo aserrado de quitina dura y afilada, que muerde y se ancla en la dermis del mamífero. Inmediatamente después, un pistón muscular interno en la ventosa se retrae, creando un vacío casi perfecto. En este entorno abisal, el sello de ese vacío no está respaldado por una atmósfera, sino por 200 o 300 atmósferas de presión hidrostática pura. El peso de toda la columna de agua oceánica empuja el anillo de quitina hacia la carne de la ballena con una fuerza aplastante. Por lo tanto, cuando el cachalote intenta arrancar el tentáculo,
no solo está compitiendo contra la fuerza de tracción de los músculos del invertebrado, sino que está luchando directamente contra el peso gravitacional de su propio planeta. La piel del mamífero a menudo cede antes que el vacío termodinámico, dejando trozos de carne arrancados y cicatrices que permiten a los biólogos calcular con precisión geométrica el diámetro transversal y la masa total del cefalópodo que logró escapar. Pero el problema no se detiene allí. Si un organismo de cuerpo blando permitiera que el combate llegara sistemáticamente al contacto físico a corta distancia, la extinción de su linaje sería matemáticamente inevitable frente a las 40 toneladas de impacto cinético del cachalote. Para el calamar, la supervivencia no radica en ganar el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino en evitar que el radar acústico del depredador fije su posición. Y para lograr esta anticipación crítica, el cefalópodo desarrolló el instrumento óptico más extremo registrado en la historia de la biosfera terrestre. El ojo del calamar gigante puede alcanzar los 27 centímetros de diámetro, el tamaño aproximado de una pelota de baloncesto, dotado de una pupila masiva capaz de abrirse hasta 9 centímetros. Durante décadas, la biología evolutiva se enfrentó a una paradoja aparente. ¿Por qué invertir una inmensa cantidad de energía metabólica en construir y mantener el ojo más grande del reino animal para vivir en un entorno donde la penetración de la luz solar es exactamente cero? La respuesta reside en los límites físicos de la mecánica cuántica y la óptica de recolección de luz. En física, la capacidad de un sistema para capturar fotones escasos no escala linealmente, sino que es proporcional al área de la lente receptora. El ojo del Architeuthis no evolucionó para procesar imágenes de alta resolución, ni para distinguir contornos precisos o colores. Es en su arquitectura fundamental un detector de fotones individuales operando cerca del límite absoluto de la sensibilidad cuántica. A escala planetaria, el significado de esta lente biológica altera nuestra perspectiva sobre la convergencia tecnológica y evolutiva. Funciona exactamente bajo los mismos principios geométricos que rigen la construcción de nuestros telescopios espaciales infrarrojos. Al igual que el ser humano construye espejos primarios masivos de berilio para recolectar los tenues fotones de galaxias nacidas hace miles de millones de años, el calamar gigante desarrolló una pupila hipertrófica para aspirar cualquier fotón residual en un radio de cientos de metros a la redonda. Y precisamente aquí, esta estructura anatómica se conecta con la astrobiología y el diseño predictivo de sensores extraterrestres. Si contemplamos la exploración robótica de los océanos subglaciales en las lunas de Júpiter o Saturno, cualquier sonda que enviemos para navegar esos abismos helados no podrá depender de reflectores de luz convencionales, que consumirían demasiada energía y revelarían su posición. Al igual que la vida nativa hipotética en esos mundos, nuestras máquinas deberán incorporar arreglos de sensores ópticos masivos, pasivos y ultrasensibles, replicando exactamente la geometría del ojo del calamar gigante para mapear el entorno oscuro. Sin embargo, esto nos lleva a un enigma aún mayor y a una consecuencia táctica profunda. Si en la zona batipelágica no hay luz solar, la gigantesca matriz óptica del cefalópodo debe estar buscando fotones que se generan internamente en el océano. No está escaneando la oscuridad esperando ver la silueta del cachalote. Está buscando el rastro químico y lumínico involuntario que el mamífero provoca al desplazarse, adentrándonos en la compleja red del contraespionaje bioluminiscente. Para comprender qué está buscando exactamente la inmensa lente óptica del calamar gigante, en un abismo donde no penetra ni un solo fotón del sol, debemos analizar el fenómeno de la bioluminiscencia inducida por tensión mecánica. En la zona batipelágica, el agua no está vacía, está suspendida con miles de millones de microorganismos, como los dinoflagelados,
que poseen un mecanismo de defensa químico fascinante. Cuando estos organismos microscópicos son perturbados físicamente, sus células mezclan la enzima luciferasa con la molécula luciferina en presencia de oxígeno, produciendo un destello instantáneo de luz fría y azulada. Cuando el cachalote de 40 toneladas irrumpe en este entorno a gran velocidad, su inmensa masa desplaza el agua de manera violenta. La fricción hidrodinámica masiva desencadena la reacción química de innumerables microorganismos simultáneamente. Para el calamar gigante, que aguarda en la más estricta quietud a cientos de metros de distancia, el mamífero invasor no se presenta como una silueta física, sino que se revela como un gigantesco cometa brillante, envuelto en un aura de fuego azulado que desciende implacablemente por la columna de agua. El depredador acústico, sin saberlo, enciende su propia alarma visual al rasgar la matriz de plancton. Y precisamente aquí, esta táctica de contraespionaje pasivo comienza a conectarse con una pregunta mucho más grande, extendiéndose a la astrofísica y a los métodos de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Durante décadas, nuestros programas espaciales han intentado detectar señales de radio o pulsos láser enviados deliberadamente por otras civilizaciones. Sin embargo, la estrategia del cefalópodo nos enseña que en un entorno hostil, la detección más eficiente no busca la fuente directa, sino la huella de perturbación en el medio ambiente. Si una nave interestelar alienígena viajara a una fracción de la velocidad de la luz, no necesitaría emitir ninguna señal para ser descubierta. La inmensa perturbación que generaría al chocar contra el gas intergaláctico crearía una estela de radiación de frenado o frenado de partículas. Para sobrevivir y detectar amenazas a distancias cósmicas, una civilización no necesita gritar en la oscuridad. Solo necesita poseer el sensor óptico adecuado para ver las olas de luz que otros levantan por pura ignorancia termodinámica. Pero el problema no se detiene en la detección visual temprana. Ver venir al cometa azul no garantiza la supervivencia, porque el calamar aún debe lidiar con el arma principal del invasor, el cañón sónico de 230 decibelios que está escaneando el océano. Si el eco del chasquido del cachalote rebota en el calamar y regresa al mamífero, la posición del invertebrado quedará matemáticamente fijada en el cerebro del depredador, anulando cualquier ventaja. Para evitar este destino, la biología del cefalópodo desarrolló la estrategia de guerra electrónica definitiva, el sigilo de la impedancia acústica perfecta. En la física clásica del sonido, para que se produzca un eco, la onda mecánica debe chocar contra una frontera física donde exista un cambio drástico en la densidad del material, como la transición brusca entre el agua líquida y una cámara llena de gas, o entre el agua líquida y un hueso denso. Es este choque contra una barrera de diferente densidad lo que obliga a la onda a rebotar. La mayoría de los peces poseen vejigas natatorias llenas de aire, lo que los convierte en reflectores acústicos brillantes, apareciendo en el radar biológico del cachalote como bengalas deslumbrantes en la noche. Sin embargo, como vimos anteriormente, el calamar gigante no posee estructuras internas llenas de gas para flotar. Su sistema de lastre está compuesto por tejidos saturados de cloruro de amonio, una solución química cuya densidad absoluta y velocidad de transmisión del sonido son virtualmente idénticas a las del agua de mar salada y helada que lo rodea. Cuando el devastador chasquido del cachalote impacta contra el cuerpo del calamar gigante, no encuentra ninguna barrera de resistencia. Al no haber un desajuste de impedancia acústica, la onda sonora no se refleja. Simplemente atraviesa la carne blanda y acuosa del animal como si fuera un fantasma acústico, disipándose inofensivamente en el abismo situado detrás de él. A nivel planetario,
El significado de esta invisibilidad redefine por completo la carrera armamentística evolutiva. Demuestra que la respuesta biológica definitiva contra la fuerza bruta de una tecnología sensorial activa no es construir una armadura más gruesa para resistir el impacto, sino alterar la propia composición molecular del cuerpo para que la energía enemiga te ignore por completo. El calamar gigante es el equivalente biológico perfecto de un bombardero furtivo, recubierto con materiales absorbentes de radar. Esto conduce a una consecuencia evolutiva mucho más profunda y a una de las paradojas más hermosas de la biología marina. El choque de estos dos titanes es, en esencia, un duelo en el que ambos cazadores intentan operar más allá de los límites de la percepción del otro. El cachalote dispara pulsos acústicos, lo suficientemente poderosos como para fracturar el agua, buscando un eco fantasma en un material que se niega a reflejar el sonido. Mientras tanto, el calamar observa con ojos del tamaño de planetas diminutos, leyendo el fuego químico del plancton para esquivar balas acústicas en la más estricta oscuridad. Y ya sea que la inmersión termine con el mamífero consumiendo toneladas de biomasa de cefalópodo, o con el calamar gigante evadiendo la captura para seguir cazando en el frío eterno, el resultado de esta guerra secreta no se queda confinado en el fondo del mar. La inmensa cantidad de energía biológica transferida en esta zona oscura pronto deberá ser transportada de vuelta hacia la luz. Este acto de ascenso y descenso trasciende la simple supervivencia individual, convirtiendo a estos cazadores en los engranajes de un colosal motor geoquímico que sostiene el equilibrio del carbono de todo nuestro mundo. Cuando el cachalote emerge finalmente a la zona fótica, rompiendo la superficie del océano para llenar de aire sus inmensos pulmones colapsados, culmina una hazaña fisiológica extraordinaria. Sin embargo, su regreso a la luz solar no marca simplemente el final de una cacería. Es el detonante de uno de los fenómenos de ingeniería geoquímica más cruciales de nuestro mundo. Para comprender la verdadera magnitud de este depredador, debemos dejar de observarlo como un simple individuo dentro de una cadena alimenticia y comenzar a analizarlo como una infraestructura planetaria viviente, el motor principal de la bomba biológica oceánica. Los océanos terrestres sufren de una estratificación gravitacional implacable que amenaza constantemente con asfixiar a la biosfera. En la superficie, la luz solar es abundante, lo que permite la fotosíntesis, pero el agua es esencialmente un desierto químico. Elementos fundamentales para la vida, como el hierro, el fósforo y el nitrógeno, son escasos porque la gravedad tira incesantemente de la materia orgánica muerta hacia el fondo. Por el contrario, en las llanuras abisales, estos nutrientes se acumulan en cantidades formidables, tras milenios de lluvia de nieve marina. Pero allí la oscuridad absoluta impide cualquier crecimiento vegetal. La física del océano dicta que los recursos vitales siempre terminan atrapados donde no pueden ser utilizados por la red trófica impulsada por el sol. Aquí es donde interviene la inmensa maquinaria biológica del cachalote, actuando como un colosal ascensor antigravitacional. Tras consumir toneladas de cefalópodos ricos en hierro, en las profundidades batipelágicas, el mamífero debe regresar a la superficie para respirar, descansar y socializar. Debido a la inmensa presión hidrostática del fondo y a la necesidad de conservar energía, el tracto digestivo del animal suspende la expulsión de desechos durante la inmersión. La defecación ocurre casi de manera exclusiva cuando el animal se relaja en la superficie cálida y despresurizada. Las heces del cachalote no son densas ni sólidas. Se expulsan como gigantescas plumas líquidas y floculantes de color rojizo que flotan justo en la zona iluminada por el sol.
Este material biológico contiene concentraciones de hierro biodisponible millones de veces superiores a las del agua de mar circundante. En las desoladas regiones oceánicas, este vertido actúa como un catalizador químico explosivo. El fitoplancton microscópico, que permanecía en un estado de latencia por la inanición de nutrientes, absorbe repentinamente este hierro y desencadena una reproducción exponencial, creando floraciones masivas que pueden ser vistas desde los satélites en la órbita terrestre. Pero el problema no se detiene en la simple fertilización del océano. Esto conduce a una consecuencia mucho más profunda, relacionada con la arquitectura de la atmósfera terrestre. Al multiplicarse, estas vastas praderas microscópicas operan como las verdaderas chimeneas del planeta. Mediante una fotosíntesis acelerada, el fitoplancton absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono del aire, descomponiendo la molécula para liberar el oxígeno que respiran todas las criaturas terrestres e incorporando el carbono a sus propias estructuras celulares. Cuando este plancton muere, una fracción significativa de sus cuerpos se hunde más allá de la zona de mezcla oceánica, arrastrando ese carbono hacia el lecho marino profundo, donde queda secuestrado fuera del sistema climático durante milenios. El cachalote, mediante la simple redistribución de sus desechos metabólicos, regula activamente el termostato global. A escala planetaria, el significado de esta bomba de nutrientes cambia nuestra perspectiva sobre la viabilidad a largo plazo de cualquier mundo habitado. Y precisamente aquí, este modelo biológico comienza a conectarse con preguntas críticas en la astrobiología y la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar. Si consideramos mundos oceánicos hipotéticos o exoplanetas masivos completamente cubiertos por agua, la gravedad siempre será el enemigo final de la vida en la superficie. Sin un mecanismo de surgencia geológica constante que devuelva los elementos pesados a la zona iluminada, la biosfera agotará rápidamente sus nutrientes y colapsará lentamente, convirtiéndose en un ecosistema estéril. Este agotamiento gravitacional de recursos podría ser uno de los silenciosos componentes del gran filtro evolutivo. La existencia del cachalote demuestra que la vida compleja, al evolucionar hacia formas migratorias masivas, puede generar sus propios mecanismos para combatir la entropía gravitacional. Para que un planeta mantenga una biosfera lo suficientemente estable y longeva como para permitir el desarrollo de una civilización tecnológica, es posible que requiera obligatoriamente el surgimiento de arquitectos geoquímicos, análogos a nuestras ballenas. No son un mero adorno del ecosistema, son las bombas de recirculación que mantienen la sangre de la biosfera en movimiento. Pero este monumental ciclo de transferencia de carbono y hierro exige un sacrificio final. La máquina no puede operar para siempre. Tarde o temprano, la biología celular del gigante envejece y su corazón, que ha soportado décadas de compresión abisal y expansión superficial, se detiene. Y cuando un organismo de 40 toneladas muere, no desaparece suavemente. Su caída hacia el abismo inicia un nuevo capítulo geológico, uno que sostendrá en la oscuridad a ecosistemas enteros mucho después de que su pulso acústico haya enmudecido. Cuando el inmenso motor metabólico del cachalote finalmente cede ante la edad, la enfermedad o las heridas de sus batallas abisales, su corazón de cientos de kilogramos se detiene. Privado de la capacidad de mantener su flotabilidad activa y de exhalar para controlar los gases, el animal pierde la guerra contra la gravedad. Su colosal cuerpo, compuesto por 40 toneladas de proteínas, lípidos y minerales, comienza su descenso final, cayendo en espiral hacia la llanura abisal. Este evento geobiológico, conocido en la oceanografía moderna como la caída de ballena, no marca simplemente el fin de una vida biológica. Es la ignición de un oasis efímero,
una implosión de energía pura en el desierto más vasto y hambriento del planeta. En el fondo oceánico, a 3 o 4 mil metros de profundidad, la red trófica depende de la nieve marina, una llovizna microscópica de detritos que cae tan lentamente que se requieren siglos para acumular unos pocos gramos de carbono por metro cuadrado. El impacto de un solo cadáver de cachalote contra el lecho marino entrega, en un solo punto geométrico, el equivalente a 2000 años de flujo de nutrientes de fondo. Es una anomalía gravitacional de biomasa que perturba instantáneamente la química del agua a kilómetros de distancia. La primera fase de este reciclaje es violenta y rápida, estimulados por las señales químicas de la descomposición. Carroñeros móviles como los tiburones dormilones, enormes isópodos ciegos, y miles de mixinos, peces primitivos sin mandíbulas que devoran la carne produciendo nubes de moco asfixiante. Despojan al esqueleto de sus tejidos blandos en cuestión de meses. Pero el problema no se detiene en la simple putrefacción aeróbica del tejido blando. La verdadera y profunda transformación oceánica comienza cuando el festín inicial termina y los huesos masivos quedan expuestos en el barro oscuro. A diferencia del esqueleto humano, que es relativamente denso, los huesos del cachalote son inmensamente porosos y pueden contener hasta un 60% de su peso en lípidos, aceites y grasas atrapados en su matriz mineral. Para acceder a esta fortaleza calórica, la biología abisal desarrolló una de las armas evolutivas más extrañas de la naturaleza, el género de gusanos marinos conocidos como Osedax, literalmente devoradores de huesos. Estos organismos desafían la morfología animal estándar. Carecen por completo de boca, estómago o tracto digestivo. En su lugar, el Osedax despliega una red de raíces carnosas que inyectan ácido directamente en el esqueleto de la ballena, disolviendo el calcio de forma mecánica. Una vez que la estructura ósea se fractura a nivel microscópico, bacterias simbióticas alojadas en los tejidos del gusano extraen y metabolizan el colágeno y el aceite ocultos. Esta degradación no es un proceso rápido. La descalcificación biológica de un esqueleto de cachalote requiere una precisión química exhaustiva. Esto nos lleva a una consecuencia ecológica mucho más profunda, que altera la química local del lecho marino durante décadas. A medida que el oxígeno del agua circundante se agota debido a la masiva actividad biológica, el ecosistema del cadáver hace una transición brusca hacia la respiración anaeróbica. En las profundidades del hueso enterrado en el fango, inmensas colonias de bacterias reductoras de sulfato comienzan a metabolizar los aceites del spermaceti sin necesidad de oxígeno. El subproducto de esta digestión bacteriana es el sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico y corrosivo para la mayoría de los animales terrestres. Sin embargo, en la oscuridad oceánica, este veneno es combustible. El sulfuro de hidrógeno que se filtra desde los huesos del cachalote atrae a densos tapetes de bacterias quimiosintéticas, las mismas que forman la base de la cadena alimentaria en los respiraderos hidrotermales volcánicos. Por lo tanto, el cadáver se convierte literalmente en una fuente hidrotermal transitoria, impulsada por la descomposición celular, en lugar del calor magmático. Este ecosistema sulfofílico puede mantenerse activo y radiante de vida especializada durante 50 a 100 años. A escala planetaria, el significado de estas islas de ballenas muertas cambia por completo nuestra comprensión sobre la dispersión de la vida en entornos extremos. Y es precisamente aquí donde este fenómeno biológico se conecta directamente con los fundamentos de la astrobiología y la teoría del gran filtro.
Los verdaderos respiraderos hidrotermales de la Tierra están separados por cientos o miles de kilómetros de abismo estéril. Durante años, los científicos no podían explicar cómo las especies quimiosintéticas lograban migrar a través de estos desiertos mortales para colonizar nuevas fallas tectónicas. Las caídas de ballenas proporcionan la respuesta. Funcionan como piedras en el vado. Estaciones de relevo energético temporales que permiten a la vida saltar geográficamente a través del abismo. Si dirigimos nuestros radiotelescopios hacia las lunas heladas de nuestro sistema solar, como Encélado o Europa, asumimos que cualquier ecosistema en sus océanos subglaciales estaría confinado estrictamente alrededor de respiraderos hidrotermales aislados en el fondo. Sin la presencia de megafauna migratoria equivalente, organismos masivos que puedan morir, hundirse y crear puentes energéticos, la vida extraterrestre podría quedar geográficamente fragmentada y atrapada, incapaz de expandirse o compartir material genético a escala planetaria. La muerte del megadepredador, por lo tanto, no es solo el final de un ciclo del carbono. Es la infraestructura geológica que permite que la biosfera profunda construya redes de comunicación biológica a través de los continentes submarinos. Pero gobernar una fisiología capaz de influir en el clima global en vida y de sostener quimiosíntesis durante un siglo en la muerte, exige una capacidad de procesamiento de datos astronómica. Para dominar la física de fluidos, sincronizar cacerías en la oscuridad total y mantener una cultura nómada que abarca hemisferios enteros, el cachalote requirió abandonar la simple reacción instintiva y evolucionar el motor de cálculo cuántico más grande, pesado y sofisticado de la historia biológica de nuestro planeta. Para orquestar esta inmensa máquina biológica, capaz de alterar el clima global, sumergirse a profundidades aplastantes y disparar ondas acústicas letales en la oscuridad absoluta, se requiere un centro de mando con una capacidad de procesamiento de datos que desafía nuestra comprensión anatómica. Oculto detrás del gigantesco órgano del spermaceti, protegido por una bóveda craneal de proporciones monolíticas, se encuentra el cerebro más masivo que jamás haya evolucionado en la historia biológica del planeta Tierra, con un peso que puede alcanzar los 9 kilogramos. Este órgano no es simplemente un hipertrofiado controlador de funciones motoras, es la cúspide de la ingeniería neurológica en un medio fluido. Durante décadas, la neurobiología clásica asumió que un cerebro de tal magnitud era simplemente una necesidad fisiológica para operar el tejido muscular de un animal de 40 toneladas. Sin embargo, la resonancia magnética y la disección de tejidos profundos revelaron una realidad mucho más compleja. La corteza cerebral del cachalote, la capa externa responsable del pensamiento abstracto superior, presenta un grado de girificación, es decir, el intrincado plegamiento del tejido neural, radicalmente superior al del cerebro humano. Esta topografía extrema maximiza el área de superficie celular disponible dentro de un volumen craneal limitado. Esto indica una potencia computacional masiva dedicada no al movimiento físico, sino al procesamiento sensorial abstracto de alta velocidad. El animal necesita esta arquitectura matemática para renderizar, en tiempo real, un holograma tridimensional acústico de la zona batipelágica a partir del caos de milisegundos de sus propios ecos. Pero el problema no se detiene en la simple decodificación de coordenadas espaciales. Si la función de este cerebro fuera puramente táctica, su estructura celular sería muy diferente. Al analizar las capas profundas del neocórtex del cachalote, los histólogos descubrieron la presencia masiva de neuronas fusiformes, también conocidas en la literatura médica como neuronas de von Economo. En la neurobiología humana,
Estas células especializadas de transmisión eléctrica ultrarrápida son el componente clave de la cognición superior. Están intrínsecamente ligadas a la empatía, la evaluación rápida de situaciones, el sufrimiento emocional complejo y la teoría de la mente, es decir, la capacidad neurológica de comprender que otros individuos poseen estados mentales, intenciones y conocimientos distintos al propio. El hecho de que el cerebro del cetáceo albergue densidades formidables de estas neuronas especializadas destruye el antiguo paradigma. Su mente no es la de un cazador biológico frío y solitario, sino la de una entidad profundamente emocional, consciente de sí misma y de la red comunitaria que la rodea. A escala planetaria, el significado de esta estructura celular altera por completo nuestra definición científica de lo que constituye una especie inteligente. Históricamente, la humanidad ha vinculado la inteligencia con la destreza biomecánica para manipular el entorno físico, la capacidad de encender fuego, forjar metales y construir pirámides tecnológicas. Pero en el medio acuático del océano profundo, la combustión química es físicamente imposible, y la manipulación fina de herramientas está bloqueada por la ausencia anatómica de extremidades prensiles. El diseño del cachalote demuestra que la evolución puede canalizar toda la inmensa presión selectiva de la inteligencia no hacia el exterior, hacia la conquista del mundo material, sino hacia el interior, creando mentes de una profundidad relacional y filosófica asombrosa, que jamás dejarán un solo artefacto arqueológico en el fondo del mar. Y precisamente aquí, este modelo biológico comienza a conectarse con una pregunta mucho mayor, adentrándose en los dominios de la astrobiología y el misterio central de la paradoja de Fermi. Cuando nuestros programas de observación astronómica buscan firmas tecnológicas de civilizaciones extraterrestres, escaneamos la galaxia esperando detectar pulsos de radiofrecuencia o la sombra térmica de megaestructuras en órbita. Sin embargo, si consideramos la preponderancia de los mundos oceánicos cubiertos por gruesas costras de hielo en nuestro propio sistema estelar, como Europa o Ganímedes, es estadísticamente imperativo considerar que la mayoría de las biologías que logran superar los filtros evolutivos primarios viven sumergidas permanentemente bajo presión. Si esto es cierto, el universo no está vacío. Podría existir una vasta red cosmológica de civilizaciones alienígenas acuáticas, poseedoras de cerebros gigantescos y densamente interconectados. Serían especies capaces de cálculos matemáticos abstractos, poesía acústica y estructuras sociales generacionales, pero estarían permanentemente atrapadas detrás de una barrera física insuperable que les impide descubrir la metalurgia o dominar el espectro electromagnético. Representarían un modelo cognitivo que entiende su universo puramente a través de la presión de los fluidos y la empatía de red, pero que es intrínsecamente invisible para nuestros radiotelescopios. El cerebro de los grandes cetáceos es la advertencia empírica de que la galaxia puede estar repleta de mentes soberanas y completamente silenciosas en la banda de radio. Y para sostener y coordinar esta compleja arquitectura mental sin depender de la escritura física o la construcción de ciudades materiales, el linaje del cachalote requirió desarrollar el sistema de transferencia de información más dinámico de la biosfera oceánica, la invención del lenguaje abstracto. Hasta ahora, hemos analizado el sonido del cachalote estrictamente desde la física mecánica, como un arma balística y un radar topográfico de alta resolución. Sin embargo, cuando estos gigantes ascienden de la zona batipelágica, emergen a la superficie cálida y se congregan en grupos, la naturaleza de sus chasquidos acústicos experimenta una transformación radical. Ya no disparan cañones de sonido a 230 decibelios. En su lugar,
reducen drásticamente la intensidad y emiten secuencias rítmicas y estructuradas. Grupos de pulsos sincopados conocidos formalmente en la biología marina como codas. Los biólogos marinos y sociólogos animales descubrieron que estas codas no son simplemente ruido ambiental ni señales de geolocalización ciegas. Son el andamiaje estructural de sociedades matriarcales de una complejidad asombrosa. En un entorno abisal inmenso que carece por completo de fronteras físicas, muros o topografía visible, la identidad social no puede basarse en territorios demarcados geográficamente. Los cachalotes utilizan estos ritmos acústicos para tejer sus propias fronteras culturales. Diferentes clanes, compuestos por miles de individuos dispersos por océanos enteros, poseen dialectos y firmas rítmicas únicas. Esta información vocal no se transmite a través de la genética o el ácido desoxirribonucleico, sino que es enseñada activamente de madres a crías mediante un profundo aprendizaje social. Es, en el sentido científico más estricto, herencia cultural pura operando en el mar. Esta transmisión cultural transgeneracional permite una adaptación colectiva que la simple evolución biológica tardaría milenios en lograr. Los datos históricos extraídos de los cuadernos de bitácora de la Caza Industrial de Ballenas del siglo XIX muestran un patrón fascinante. Cuando los cazadores humanos introdujeron barcos más rápidos y arpones letales, los cachalotes del Océano Pacífico no solo aprendieron de forma individual a nadar contra el viento para evadir las embarcaciones de vela. Esta táctica de supervivencia crítica se propagó rápidamente a través de vastas redes oceánicas, de clan en clan. Estaban compartiendo información táctica compleja y abstracta sobre una nueva amenaza tecnológica, comunicándose a velocidades asombrosas. Pero el problema científico no se detiene en reconocer que existe una comunicación inteligente. El verdadero abismo metodológico es comprender exactamente qué se están diciendo. Durante siglos, la barrera semántica entre la especie humana y los grandes cetáceos fue impenetrable. Sin embargo, hoy en día, nos encontramos en el umbral de una revolución tecnológica. Proyectos científicos pioneros, como el proyecto de traducción de cetáceos, están aplicando la fuerza computacional bruta del aprendizaje automático y los modelos de lenguaje de inteligencia artificial a gran escala para decodificar estas inmensas bases de datos oceánicas. La inteligencia artificial no procesa el sonido con los sesgos de la audición humana. Sus algoritmos buscan patrones de redes neuronales, sintaxis matemática oculta y reglas gramaticales en las variables de microsegundos que existen entre cada clic individual. Están buscando el código fuente del lenguaje mismo. Los datos preliminares de estos modelos computacionales sugieren que las vocalizaciones de los cachalotes poseen una estructura combinatoria fonética, un nivel de arquitectura de la información y variación rítmica que antes la ciencia consideraba exclusivamente reservado para el lenguaje humano. Y precisamente aquí, este esfuerzo de traducción bioacústica se conecta de manera directa y profunda con el desafío final de nuestra civilización, el contacto extraterrestre y la paradoja de Fermi. Si los radiotelescopios de la Tierra captaran mañana una señal artificial estructurada proveniente del sistema estelar Alpha Centauri o del sistema planetario TRAPPIST-1, el primer desafío de la humanidad no sería enviar un mensaje de vuelta, sino descifrar la matriz de un pensamiento absolutamente alienígena. Aplicar inteligencia artificial para decodificar las codas oceánicas es el simulador de vuelo definitivo para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si como civilización no somos capaces de utilizar nuestros sistemas de cómputo para dialogar con una sociedad matriarcal, cognitiva y cooperativa con la que compartimos el mismo origen planetario,
Nuestras posibilidades de entender una mente de silicio o de metano, nacida bajo el resplandor de otra estrella, son virtualmente nulas. Entender al cachalote es nuestro primer y más importante paso geológico para prepararnos para hablar con el cosmos. Al finalizar este descenso a través de presiones trituradoras, metabolismos moleculares imposibles, termodinámica de fluidos y redes neuronales abstractas, el paradigma inicial que planteamos debe cambiar de forma irreversible. La razón por la que la zona batipelágica profunda teme y cede ante el cachalote no reside en la brutalidad de un monstruo arcaico impulsado por el hambre instintiva. El océano se rinde ante este mamífero, porque es la culminación de la ingeniería de la supervivencia planetaria. Es un observatorio cósmico revestido de músculo oscuro, un arquitecto geoquímico que regula la temperatura de la Tierra mediante sus propios desechos, y una mente colectiva gigantesca que archiva la historia de las corrientes abisales en canciones rítmicas de alta presión. Contemplar a este titán en la oscuridad absoluta no debe evocar el miedo primitivo, sino una reverencia científica profunda frente a la capacidad inagotable de la vida biológica para dominar, iluminar y comprender la inmensidad de la oscuridad.